Hola chicos, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Bienvenidos a un nuevo video de Monetary Gameplays. Hola chicos y chicas, no he hecho videos porque fíjense que he estado enferma de la garganta. Entonces bueno, ahora ya me siento un poco mejor, así que ya me puse a hacer unos videos. Así que hola a todos. Bueno, tengo varios temas que tratar con ustedes chicos y chicas. Nada más y nada menos que variedad de Monetary Gameplays. Antes que nada quiero saludar a mis vecinos, ya saben que los amo, que los quiero y que sin ustedes no puedo vivir. Ok, punto número 1 y es el que más nos atañe a todos en esta nueva misión que se llama A Tiempo para la Pascua. Esta misión de A Tiempo para la Pascua, chicos y chicas, la han hecho los creadores para que pasemos unos momentos muy bonitos y muy divertidos mientras llega la Pascua, chicos y chicas. En esta ocasión vamos a tener una bonita y hermosa conjunto de edificios que son de la Pascua. Y de esa manera, chicos y chicas, vamos a poder tener esta bonita construcción después de mucho tiempo. Recuerden que si no carga su juego a la primera, ustedes deben de tener paciencia. Ok chicos, miren, yo ya he abierto aquí un poco. Este campo es un campo muy grande que vamos a ir abriendo poco a poco. Recuerden, siempre hay que ir haciéndole caso aquí a la izquierda. Nos va diciendo los pasos que hay que ir haciendo para que nosotros podamos irlos completando poco a poco y de esa manera logremos la misión. Ya no es como antes que podía uno hacer lo que uno quería, por ejemplo abrir aquí o abrir acá. No, tiene uno que ir haciéndolo por pasos y con calma. Ok, esta vez tenemos un susto muy grande que es el torneo de clubes. Aquí nos han reclasificado chicos y chicas, ya no estamos aquí los 500 clubes que siempre había, sino que ahora estamos solamente 10 de los clubes seleccionados al azar. Y de esta manera chicos y chicas, solo los 3 primeros lugares se van a llevar el estandarte, la construcción y los, en este caso que son daffodils o florecillas del campo. Entonces chicos y chicas, de esta manera podemos ir avanzando muchísimo mejor en este club. Podemos ir haciendo nuestros puntos. Lamentablemente después del número, vamos a ver, el cuarto todavía se lleva un estandarte, quinto, sexto y ya después del sexto ya no va a llevarse estandarte, chicos y chicas. Entonces aquí se trata de competir para lograr lo mejor que podamos. De esta manera, chicos y chicas, está más fácil ganar los primeros lugares para que no sean los de siempre que siempre se los llevaban y los otros 100 ahí andábamos sufriendo y luego todos los demás. Bueno, de esta manera chicos y chicas estamos en una nueva reclasificación como cuando estamos en el trofeo personal. Entonces esta es una manera muy creativa de tener los primeros lugares chicos y chicas. Así que hay que echarle ganas. Ok, bueno, ahora vamos a ver sobre esta fiesta de Pascua. Recuerden, son 17 días con 17 horas, o sea 18 días. Si queremos comprar la llave de expedición, se nos va a abrir toda la línea de premios de arriba, como podemos ver aquí a continuación. En caso de que no la quieran comprar, no importa, tenemos abajo los premios y estos premios se van a ir dando poco a poco con las tareas de expedición. Aquí tenemos el centro comercial de Pascua. Está genial, chicos y chicas. Está magnífico. Aquí podemos ver poco a poco los premios. Van uno a uno. Está genial. Nos va a dar 1400 monedas y de uno de energía cada 16 horas. Oh, miren, aquí está este chico vestido de conejito. Así chicos y chicas, la torre de reloj también nos va a dar narcisos, monedas y nos va a dar energía. Miren chicos, aquí está un pequeñín en un tobogán, eso está muy bonito. Qué precioso, y nos va a dar monedas y también nos va a dar narcisos y energía, eso está genial. Así vamos a ir completando poco a poco la colección de manera que podamos armar todo nuestro rompecabezas y tengamos al final
este bonito centro comercial de Pascua. Para lograrlo vamos a ir llenando poco a poco con monedas de conejo conforme vamos avanzando en nuestra tabla de tareas. Recuerden, que marca un 3 significa que hay que hacer 3 veces estos bloques de piedra. Lo mismo aquí y aquí, todo esto hay que hacerlo 3 veces, chicos y chicas, para lograr las monedas. Ok, perfecto. Para clasificar en el trofeo personal tenemos que ir haciendo lo siguiente. Tenemos que ir haciendo poco a poco los árboles. Una vez que hayamos tenido esta clasificación vamos a poder ganar un bonito obsequio, chicos y chicas. Un tip de Monetary Gameplays dado por Sandra. Hola Sandra, saludos. Hi Sandra, hello. Thank you very much for your tip. Ok, aquí va el tip de Sandra. Cuando tú vas a tomar unos materiales, tienes que ver bien cuánto te va a costar de manera que ahorres energía. Por ejemplo, aquí tengo que juntar estas ramitas de arbusto, ¿ok? Si yo me voy a gastar, por ejemplo, aquí, estas son 45 de energía y solamente me va a dar 3 ramas. Entonces nosotros nos vamos a ir a buscar, por ejemplo, esta lavanda por 35 me da 3 ramas. Y aquí tenemos la joya de la corona que por 45 nos da 5 ramas, chicos y chicas. Entonces esto es lo que hay que tomar para poder ir ahorrando un poco de la energía morada, que es muy difícil obtener, chicos y chicas. Miren, recuerden, aquí nos dan un regalito que son estos barriles. Vamos a detonarlos, chicos y chicas. De esa manera vamos a poder ir avanzando mucho mejor, chicos y chicas, y no vamos a gastar tanta energía. Esto está genial. Ok, chicos, recuerden, la energía morada se renueva cada 12 horas, te dan 100 gratis. O bien si quieres gastar tus CCBs, Superbugs, o gastar dinero real para tener toda la energía y poder ir avanzando un poco más, chicos y chicas. Yo aquí ya lo detoné, por aquí había 2 cofres y un tercero por aquí. Eso estuvo súper genial. Otra manera de tener energía son las latas de energía. Miren, yo la vez pasada, y este es otro tip, chicos y chicas. No se gasten todas las latas porque las pueden necesitar en la siguiente misión. Entonces pueden tenerlas allí en reserva si no las ocupan en su otra misión anterior, y de esa manera cuando empiece otro, como ahorita que yo ya no tenía nada de energía, chicos y chicas, sufro, pues ahora la voy a tener. Perfecto. Ok, bueno, ese es otro pequeño tip. Otro tip es que cuando no encuentren los materiales, ustedes utilizan el botón de mostrar y les va a enseñar dónde es, chicos y chicas. Cualquier tipo de problema que vayan teniendo en el juego, pueden ustedes consultar la página de Paycode y allí pueden tener las respuestas de sus preguntas. O también en Facebook pueden ir también directamente a esa página y allí hay muchas moderadoras hermosas y preciosas que les van a ayudar lo más que se pueda para que tengan todas sus dudas despejadas. Ok, chicos y chicas, hemos avanzado la primera. Ok, vamos a ver, Mía, muchas gracias. Bonjour, Mía, Yogi Rick. Han discutido, ¡oh cielos! Y no son capaces de trabajar juntos, chicos y chicas, esto está muy tremendo. Ok, y no tienen las herramientas necesarias. ¿Cómo que han discutido? ¿Qué cosa ha pasado? ¡Oh cielos! ¡Oh cielos! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡No se hablan! ¡Oh, no se hablan, chicos y chicas! ¡No puede ser! Y entonces Mía dice, averiguaré lo que ocurrió. ¡Oh cielos, chicos! Esto está como una novela mexicana. Está súper increíble. Ok, vamos a ver las demás recompensas. Ya tenemos la primera. Perfecto. Muy perfecto. Y vamos a comenzar a hacer nuestras latas de energía. Recuerden, chicos, siempre hay que tener nuestras latas de energía. Hay que hacerlas para que nosotros podamos seguir avanzando y ahorrando energía. Este es otro tip. Otro tip que les voy a dar, chicos y chicas, es que cuando lleguen ustedes aquí a alguna animación que ustedes no vean, entonces esa animación que no ven, tiene que recargar el juego. Recuerden, el juego necesita estar conectado durante unos 15-20 minutos
y después tienen que recargar el juego, chicas, porque el juego cambia, ya sea porque los vecinos entran y cambian la configuración de nuestro juego, porque al entrar ya nos visitan, entonces el juego cambió y nosotros necesitamos estar conectados al servidor. Por eso, de esa manera, chicos, cada 15-20 minutos recarguen su juego para que no tengan problemas. Y es muy, muy sencillo. Ok, bueno, otro tip que les quería dar es que... sí, la entrega de frutas, recuerden, en la entrega de frutas es muy fácil participar, simplemente tienen que ir haciendo sus cuadritos conforme van apareciendo los colores. El tip que yo les doy es que traten siempre de mantener lo de arriba, o sea, jueguen arriba. Para que sí, miren, ahorita por ejemplo, yo aquí abajo tengo a la izquierda, tengo estos tres. Si yo le doy un clic, esto de arriba se va a deformar y ya no lo voy a poder ocupar. Si yo le doy al azul, entonces se va a desperdiciar estos dos de acá. Entonces yo le doy al rojo y se me hacen más. Pero miren, chicos, si yo le doy ahorita al azul, los de arriba se van a deformar. Entonces primero arriba. Siempre primero arriba. Miren, ahorita hasta se me añadió más. Ok, chicos, eso es un tip que es muy, muy valioso. Ok, chicos y chicas, bueno, déjenme aquí terminar esto. Es muy sencillo, nada más tienen que ir calculando los bloques que van cayendo, cómo van a ir cayendo, para que sean de más beneficio para ustedes. Por ejemplo, aquí a la derecha tengo estos tres rojos, tengo aquí estos tres verdes, pero acá hay uno suelto, entonces yo le voy a dar al rojo para que se hagan más, ¿ya vieron? Ok, aquí por ejemplo le doy a estos dos y ya se hicieron estos. Está genial, chicos y chicas. Así vamos a ir avanzando poco a poco y vamos a lograr nuestro objetivo, que es ganar el trofeo o bien los Superbooks, porque no he visto aquí todavía cuál es el trofeo de este premio. Miren, en este caso sí ya amerita darle aquí y entonces se hacen estos otros 4. Eso es genial, chicos y chicas. Lo bonito de este hermoso y precioso juego es de que nosotros, aparte de que hacemos amigos en los clubes, nos divertimos en el juego, chicos y chicas, y es genial, magnífico y maravilloso. Ok, recuerden tener siempre sus flores para que puedan seguir avanzando y tengan sus bonitas y preciosas ensaladas de frutas. Vamos a ver si ya calificamos. No, todavía no, todavía nos faltan 3. Perfecto, en un momento más lo haremos. ¿Eso cómo se hace, chicos y chicas? Bueno, tenemos que ir obteniendo los árboles de frutas. Vamos a ir obteniendo las cajas de fruta, así es. De esta manera, chicos y chicas, podemos ir avanzando en nuestro juego sin ningún problema, chicos y chicas. Bueno, en cuanto al torneo de clubes, recuerden algo. Miren, antes éramos los 500 o más en una misma lista. Ahora lo que hicieron fue seleccionar, por ejemplo, de los que siempre estaban en los 100 primeros lugares, los reclasificaron con los que no estaban siempre en los primeros lugares, ¿sí me explico? Había un ranking de 100 clubes que eran los que se obtenían el edificio y el estandarte, ¿ok? Y ahora tenemos que solamente los 3 primeros lugares se van a llevar el edificio, pero estos 3 primeros lugares, recuerden, chicos, por lo general eran los clubes que estaban dentro de los 100 del ranking anterior, ¿ok? De aquí afuera, por ejemplo, del cuarto lugar y que se lleva estandarte también, quinto y sexto que se llevan estandarte también estaban dentro de los 200 primeros clubes, ¿ok? Y de la misma manera, los del 8 en adelante son los que casi nunca se ganaban en sí. Están en las mismas posiciones. Aquí lo único que se está ganando con esto es que los que siempre estábamos dentro de los 100 clubes, ahora vamos a poder obtener un primer lugar, que antes pues recuerden que solamente los clubes de siempre eran los que se ganaban el primero, segundo y tercero. Y ahora vamos a tener la oportunidad, los que no podíamos llegar en esto, bueno, pues vamos a tener la oportunidad de tener unos de los primeros lugares. Yo pienso que está muy acertado esta nueva modalidad de clubs.
Dejen en la cajita de los comentarios qué opinan de esto, de la nueva reacomoda de los clubes, para que podamos hacer una bonita polémica, chicos y chicas. Ok, bueno, creo que del tema de esto es todo. Recuerden, chicos y chicas, poner un hermoso y bonito like para que Monetary Gameplay siga subiendo muchos videos. Ok, chicos y chicas, otra cosita que les quería decir es que cuando no cargue su juego, tienen que limpiar su caché. En un próximo video les voy a enseñar cómo limpiar la caché, para que no tengan este tipo de problemas. Ok, bueno, pues esto es todo por este bonito video. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. Bye.